con el tema de lo que vamos a hablar en esta tarde con la ayuda del Señor. Uy, ese no soy yo, ¿Está bien ahí o quieres que me lo baje más? ¿O está bien ahí? Sí. Muy bien. Pues seguimos dándole descanso al libro de Gálatas. Lo siento por los que estáis entusiasmados con Gálatas, pero el Señor ha puesto en mi corazón. Hace 2 miércoles hablé sobre y mientras lloraba. Y qué interesante que pues fue de muchísima bendición para un servidor. Y pues sé que varias personas también se acercaban a mí y les fue de mucha bendición. Siempre que predico, enseño allí los miércoles en el culto de oración, casi siempre hablo de algún salmo. Me encanta desarrollar y hablar de los salmos. Pero esta vez el Señor me guió a este tema. Vamos a buscar Juan capítulo 20, versículo del 1 al 18. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 18. Y vamos a ver, ahí aparece el título, y mientras lloraba. A ver, si tú tienes de apellidos Agostinelli Bernabeu, estate muy atento, Enma, Lucas, y los niños, más niños, aquí tenemos otro, muy atento, a ver en qué versículo aparece el título. Y tenemos ahí otro niño que se esconde, un niño un poco más grande ya. A ver dónde aparece el título, El título es Y mientras lloraba. Bien, vamos a buscar Juan 20 del 1 al 18 y vamos a hacerlo en forma alternada. Bien, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú di dónde esto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. ¿Qué versículo es? Muy bien, Emma, muy bien. Versículo 11. Ahí nos dice que, a ver, que he cambiado de página. Versículo 11, y mientras lloraba. La verdad es que no sabía exactamente qué título poner, porque al principio lo tengo escrito aquí, cuando el corazón llora. Pero cuando leí ese versículo detenidamente me di cuenta que todo lo que sucede aquí a María Magdalena es por el hecho de estar llorando. Vamos a orar porque no hemos orado. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por esta bendición tan grande que tenemos de compartir tus pensamientos, tus palabras, que son eternas, que están escritas en los cielos. Y tú, Señor, te compadeces de tus hijos. Y eso es precioso, Señor. Tú cuentas nuestras lágrimas. Y eso es maravilloso, Señor. Gracias, Padre, por esa compasión y esa misericordia tan grande que tú tienes por los tuyos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Seguro, hermanos, que en esta semana pasada, pues, muchísimas lágrimas se han derramado aquí en Valencia, en todos los pueblos donde ha pasado la catástrofe que ha pasado. Vosotros sabéis que más hay de muchas clases, ¿verdad? Hay muchos tipos. Ya podemos pensar en las lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Y de las lágrimas de cocodrilo, el otro punto, de toda clase de lágrimas que pueden haber, el otro punto, ¿cuál sería? ¿Sabes cuál es? Lo contrario completamente a lágrimas de cocodrilo es las lágrimas de un corazón contrito y humillado y quebrantado delante de Dios. ¿Sí? Entonces, hay que ver un poquitín, y vamos a ver un poquitín. La verdad es que no tenemos muchísima información. La tradición pretende decirnos algunas cosas de María que, pues no estamos muy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, igual decimos algunas cosas que dice, pero sí ver todo lo que las Sagradas Escrituras nos dice de esta hermosa mujer que es María Magdalena. Quisiera hablar un poquito de la penosa condición de María Magdalena como primer punto. Segundo, de la gloriosa conversión de María Magdalena. No tenemos mucha información, vuelvo a decir, pero lo suficiente para ver el cambio tan grande que se produjo en esta vida. Y luego veremos el cuidado tierno de Dios a María Magdalena. ¿Sí? Entonces, pues, podemos decir, antes de ir versículo por versículo, ver cosas muy interesantes que creo que nos van a llamar la atención. Por lo menos a mí me lo llamó y fue lo que impulsó a estudiar este tema. En cuanto a la penosa condición de María, es que Lucas 8:2 nos dice que el Señor le sacó, la liberó de 7 espíritus malos. ¿Sí? También Marcos 16, del 9 al 11, nos registra este hecho. Imagínate, vosotros sabéis que el número 7 en las Escrituras es el número de la perfección. O sea, la maldad que estaba dentro de ella, no podemos ni imaginarnos la pobre en su estado antes de conocer al Señor, antes de ser salva. La amargura, la tristeza, todo, ¿no? Entonces, ella, como su nombre, no su apellido, bueno, no apellido, le llamamos así, pero ella era de
Magdala, la tradición dice, como digo antes, dice que era prostituta. No hay evidencia ninguna para creer eso. Entonces, que la tradición diga lo que quiera, pero no hay donde apoyarse para eso. El estado de ella era tan malo, era tan horrible, que la conversión que se produce en María Magdalena es una conversión muy, muy notable. Tiene un encuentro con el Señor en esta salvación. De ella es liberada de la posesión demoníaca y desde entonces es tan fiel al Señor que es muy interesante. Algunos comentaristas nos dicen que creen que ella era la líder de todas las mujeres que administraban lo que Jesús tenía, ¿sí? Pues cómo iba vestido, los alimentos, los cuidados que necesitaba, porque tenía varias hermanas que iban con él, que procuraban cuidar de él y de los discípulos. A ver, Lucas 8, por ejemplo, Lucas 8, del 1 al 3, nos dice algunas cositas. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían sus bienes. O sea que gracias a Dios por estas hermanas que fielmente administraban y servían al Señor. Y entonces creen por la conversión tan tajante. O sea, fue algo que para María Magdalena, después que se convirtió, ella no tenía ninguna duda en qué era lo más importante en su vida. Era su Señor. Entonces pensaban que era la líder, ¿no? De todas estas hermanas. Entonces, en cuanto al cuidado tierno de Dios, pues nosotros vemos ahí ángeles y luego vemos al Señor Jesucristo mismo. Que a propósito, lo voy a decir después, pero lo digo ya, la primera mujer que ve a Cristo resucitado, yo diría la primera persona que ve a Cristo resucitado, es la misma María Magdalena, que tanto amaba al Señor. Muy bien, entonces, vámonos a Juan capítulo 20, versículo 1, y vamos a ver algo muy interesante. A mí es que me encanta, porque hay una progresión aquí que es digna de verlo. Fijaros bien. Vemos en el versículo 1 de Juan 20, vemos que María Magdalena, primero, ve la piedra quitada del sepulcro. Ahora, suponemos que ha mirado dentro y no vio al Señor. ¿Dice algo el versículo? Siendo aún oscuro, llegó al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. No nos dice que fue y miró, pero suponemos que lo hizo, ¿verdad? Porque si no se iría rápido a ver a Pedro y Juan y decirles. Ella va a Pedro y Juan, ¿sí? Entonces, versículo 2, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, mira lo que dice, atentos, atentos, mira lo que dice, se han llevado del sepulcro
al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pero María, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ahora, tú a lo mejor también estás diciendo, pero Fernando, ¿por qué dices eso? ¿Qué va a pensar? Pues mira, te voy a decir una cosa, y vamos a tomarnos el tiempo para leer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cada vez, no sé si es exhaustivo, creo que sí, pero cada vez que el Señor dice que es necesario que el Hijo del Hombre muera, ¿sí? Siempre dice, no hay ningún sitio donde dice que muera y ya está. En todos dice que resucite. Fíjate, vamos rápidamente. Mateo 16, 21. Es interesante y creo que es necesario que también lo busques y lo veas porque esto es muy interesante. Mateo 16, 21. Entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. ¿Y qué? Y resucitar al tercer día. Ahí está. Mateo 17, 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 20, 18 y 19. Mateo 20, 18 y 19. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Lucas, bueno, vamos por orden. Marcos 9:31. Marcos 9:31, aunque esto ya es lo que Marcos nos cuenta, ¿no? Es una repetición, vamos a decir, desde el punto de vista de Marcos. Marcos 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Marcos 10, 33 y 34. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Lucas, vamos a Lucas ahora, Lucas 9:22. Lucas 9:22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y el último, Lucas 18, 31, 33. Lucas 18, 31 al 33. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora, oye esto. Tenemos un cuadro preciosísimo de todo por lo que pasó el Señor Jesucristo. Mateo nos da su versión, Marcos su versión, Lucas su versión, pero todos ellos coinciden al final que Cristo va a resucitar. Entonces, ¿por qué
María Magdalena llega a la conclusión de que se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Sí? Porque no diría, uy, mira, es verdad, ha resucitado. ¿Por qué? Entonces, vemos esta progresión, que María llega y ve que está vacío el sepulcro, la piedra movida, vacío el sepulcro. Entonces, ellos van, versículo 2, versículo 3, ellos van, Juan mira primero, porque Juan llega primero, ¿verdad? Salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro, Juan, discípulo, corrió más a prisa que Pedro y llegó el primero. Entonces Juan mira primero, baja, mira, ¿y qué ve? Ve los lienzos puestos allí, pero nos dice que no entró. Interesante. Muy interesante. Eso aparece en el versículo 5. Al final del versículo 5 dice, pero no entró. Seguimos en la progresión. Tercer punto, tercer escalón en la progresión. Simón Pedro llega y él sí entra. ¿Y qué ve? Los lienzos puestos allí y el sudario enrollado en un lugar aparte. Ahora, es conveniente que diga algo aquí. Lo tengo aquí preparado para saber dónde encontrarlo. Y es que el siervo, cuando preparaba la mesa de comer para el amo, procuraba tener la certeza de hacerlo exactamente de la manera deseada por su señor. Después de que la mesa era preparada, el siervo quedaba esperando fuera de la visión del amo hasta que él terminase de comer. El siervo no se atrevería nunca a tocar la mesa antes de que el amo hubiese acabado. Al terminar, el amo se levantaría, se limpiaría los dedos, la boca y la barba, haría una bola con el lienzo y lo dejaría en la mesa. El lienzo arrugado quería decir, he terminado. Ahora bien, si el amo se levantaba y dejaba el lienzo doblado al lado del plato, el siervo no osaría tocar aún la mesa, porque ese lienzo doblado quería decir, volveré. Y es muy interesante que el Señor mismo estaba dejando ahí un mensaje. Volveré. Entonces, vemos en la progresión ahora que Juan vuelve. Y esta vez sí entra, y como nos dice el versículo, ve y cree, versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y el versículo 10 nos dice que ellos se vuelven a los suyos. Y aquí, hermano, es donde empiezan los milagros para María. En el cielo, Dios ve y se compadece. Dios entiende nuestro dolor y cuenta nuestras lágrimas. Antes de decir nada de María, déjame darte algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. El salmista dice en el Salmo 56:8, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? A Isaías Dios le dijo en Isaías 38:5, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Amén. También tenemos la historia de cómo lloraba Ismael. ¿Sí? Iba
a quedarse sin agua, no tenían nada. Su mamá, Agar, también no quería ver la muerte de él. Pero Dios lo vio. Y aún a ellos, Dios ve el lloro de Ismael y le da la protección y el amparo necesario a Agar y a Ismael. Y con promesa, porque de ahí saldrían naciones. Muy interesante el gran amor de nuestro Señor. Entonces, volvemos. Aquí es donde empiezan los milagros para María. Y nos podemos ir hasta la corte celestial y ver a Dios. Delante de Él todos sus ministros, sus ángeles. Y decir, a ver, nuestra amada María está llorando, está sufriendo. A ver, vamos a ver. Necesito dos ángeles. Uno que se ponga a los pies de donde estaba el Señor, nuestro amado y amado Hijo, y otro que se ponga a la cabeza. Hay dos voluntarios y ahí van dos ángeles. Sí, yo, Señor, yo voy. Hermanos, recordemos que no había visto nada María cuando llegó la primera vez. No había visto nada al mirar en el sepulcro. Pero ahora ella se encuentra desconsolada, llorando junto al sepulcro. Y lo que va a pasar ahora es la bondad de Dios desplegada para ella. Primero, en la forma de dos de sus fieles ministros, dos ángeles con vestiduras blancas. Estaban sentados el uno a la cabeza y el otro a los pies. Y mira qué interesante, hermanos, porque nos dice en el versículo 12, en el versículo 11 al final dice que mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había estado puesto. Pero qué interesante, hermanos, que ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? María, ¿no has entendido? ¿No comprendes el significado de la tumba vacía? ¿No recuerdas que era necesario que Él resucitase de los muertos? María responde, se han llevado a mi Señor. Dice ella, qué interesante, ¿verdad? Es su Señor. Lo más precioso que ella tiene en la vida. Ahora, espero que también es lo más precioso que tú tienes en la vida. De verdad, de corazón lo digo. Tu Señor. Y el milagro continúa, porque ahora lo que más ama ella lo tiene ahí, al lado. Fíjate en el versículo 14, no solamente los ángeles, pero mira, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús mismo le dice, el mismo Señor, qué interesante. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y en el versículo 16 dice, a ver, pensando ella,
A ver, ¿dónde está eso del hortelano? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Y yo me imagino al Señor, él mismo, con lágrimas en los ojos también. No es extraño, porque Jesús lloró cuando vio en la muerte de Lázaro a sus amigas, las hermanas de Lázaro, y todo el mundo llorando, porque Lázaro era un buen hombre, que tenía muy buen testimonio y muy amigo de los vecinos y de todo el mundo. Y Jesús, lleno de compasión, nos dice en Juan 11 que Jesús lloró. Y nos podemos imaginar María también emocionado. Ella le dice, Maestro. Aquí suponemos, porque lo dice en otro pasaje paralelo, que ella cae a sus pies abrazándole. Y el Señor le dice, todavía no he sido glorificado al lado de mi Padre. No me toques, pero ve y diles. Jesús le dijo, no me toques. Sube, versículos 17 y 18, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sí? Qué interesante. Todo se transforma. En un momento se transforma para María Magdalena. ¿Y qué hizo falta? Llorar, lágrimas de un corazón verdaderamente dolido y quebrantado por la pérdida de lo que más amaba. Pero todo se transforma. Ve y dile a los suyos que el Señor vive. Es verdad. La esperanza es real. El Señor venció la muerte y vive para siempre. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo me afecta a mí esto? ¿Cómo me afecta a mí esto? Y recuerdo, creo que no lo he dicho, versículo 18, antes de contestar cómo me afecta a mí, os leo el versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Sí? Pues no dice lo que yo pensaba que diría, pero que el versículo dice que no entendían estas cosas porque para ellos estaban veladas, hablando de la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Se ve que es en otro evangelio que lo dice, porque aquí no lo dice, ¿verdad? Más adelante. Que no entendían las cosas. Por eso es que no debe de sorprendernos a nosotros, hermanos, de que María desconsoladamente llorara pensando que se lo habían llevado al cuerpo, porque no podían entender. Si alguien encuentra el versículo, igual pero no voy a tomar el tiempo, pero sí, ¿cuál es? Lucas 18:34, exactamente, si yo sabía que lo he leído. Lucas 18:34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. ¿Sí? Entonces, tantas veces había dicho el Señor, ¿verdad?, que iba a resucitar. Pues, muy bien, entonces, hermanos, ¿cómo me afecta esto a mí? ¿Cómo me afecta esto a mí? Pues Cristo se compadece de mí y está conmigo en los momentos de lágrimas, de quebrantamiento del corazón. Sí. Y el Señor las ve, esas lágrimas. ¿Cómo me afecta esto a mí? Su palabra, la palabra de Dios, me conforta
y el Espíritu Santo me recuerda sus promesas. ¿Sí? Los ángeles mismos dicen, mujer, ¿por qué lloras? ¿Sí? El Señor mismo, mujer, ¿por qué lloras? Tan importante es la palabra. Porque tenemos, dice Pedro, preciosas y grandísimas promesas. ¿Cómo me afecta esto a mí? Mi boca se abre con gozo para dar testimonio de su poder a los discípulos que están desanimados. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, nosotros en la iglesia somos los que Dios quiere usar para que animemos a otros en la iglesia que necesitan palabras de ánimo. En vez de criticarlos, en vez de olvidarlos, hay que orar por ellos y hay que darles palabras de ánimo. Y cuando vengan a la iglesia, hola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Me alegro muchísimo de verte. Tenemos que dar palabras de ánimo, porque así es nuestro Dios. Gloria al Señor, porque nuestro Dios se compadece por sus hijos. ¿Sí? Y yo estoy seguro que Dios ama mucho a María Magdalena. Y todos aquellos, como dice Juan 17, no pido solamente por ellos, pero también por todos aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Está hablando de nosotros en Juan 17. Qué Dios más grande y hermoso tenemos. Gloria a Dios por ello. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu misericordia, por ese amor especial que tienes por nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres soberano y tú conoces todos los detalles de nuestra vida, Señor. Y sabes nuestra sinceridad, conoces nuestras lágrimas, conoces todos nuestros motivos y podemos descansar completamente en ti. Gracias por estas palabras de ánimo que tú le diste, Señor, a María, por el gozo que pusiste en su corazón al ver que sí, que es real, es verdad. Tú has cumplido con tus palabras. Resucitaste y venciste la muerte, Señor. Qué bendición tan grande. Nosotros también nos regocijamos, Señor, por ello. Bendice, Señor, estas palabras en el corazón y ayúdanos, Señor, a ser también compasivos y orar y ser de ánimo para los que nos rodean, especialmente en la iglesia del Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.